Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de los relatos clásicos y conmovedores, estás en el lugar indicado. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Hoy te traemos una historia entrañable y profunda de Hans Christian Andersen, Abuelita. En este relato, nos sumergiremos en la sabiduría, el amor y los recuerdos que una abuela puede compartir con su nieta. La narrativa nos llevará a través de conversaciones llenas de afecto, enseñanzas sobre la vida y el paso del tiempo. Acompáñanos en este hermoso viaje que estará dividido en 15 capítulos, cada uno con un toque especial que te tocará el corazón. Comencemos. Capítulo 1. El encuentro con la abuelita. Era un día gris, de esos en los que el viento susurra entre los árboles y las nubes cubren el cielo, cuando la niña llegó a la casa de su abuela. Con pasos rápidos y ligeros, la pequeña se apresuraba por el camino cubierto de hojas secas, a pesar de que el clima no era el más amigable. Pero para ella, ese lugar siempre era un refugio cálido, un remanso de paz donde el tiempo parecía detenerse. La casa, que se alzaba rodeada de jardines llenos de flores de colores y árboles altos, parecía estar esperando su llegada. Al entrar por la puerta de madera, la niña sintió esa familiar mezcla de aromas que solo la casa de una abuela podía ofrecer. El olor a pan recién horneado, a madera envejecida y a una mezcla especial de perfumes de flores que siempre se esparcían por la casa, la hizo sonreír. Sin dudar, dejó su sombrero mojado en el perchero y se apresuró a buscar a la abuela. La abuela no tardó en aparecer. Estaba sentada en su silla mecedora, tejiendo una manta que, con cada movimiento, parecía ir tomando forma como por arte de magia. Tenía el cabello canoso y recogido en un moño, y sus ojos, a pesar de los años, brillaban con una luz cálida y llena de sabiduría. Era una mujer que, a pesar de la vejez, transmitía una energía inconfundible, como si tuviera el poder de abrazar al mundo entero con una sola mirada. «Hola, abuela», dijo la niña, corriendo hacia ella. La abuela levantó la mirada y, al ver a su nieta, su rostro se iluminó. Sonrió con ternura y extendió sus brazos, invitándola a acercarse. La niña se subió al regazo de la abuela, y juntas se acomodaron en la silla mecedora. Era uno de esos momentos sencillos, pero tan especiales, en los que el amor no necesitaba palabras. «¿Cómo estás, mi niña?», preguntó la abuela, acariciándole el cabello con suavidad. «Bien, abuela. Venía pensando en lo mucho que me gustaría escuchar tus historias». La niña levantó la vista, curiosa y ansiosa por escuchar las historias que solo la abuela sabía contar. La abuela rió suavemente y, con una mirada llena de cariño, comenzó a hablar. «Sabes, querida, hace mucho tiempo, cuando yo era como tú, también pasaba los días esperando escuchar historias de la gente mayor. Las historias de mi abuela me llenaban el corazón y me ayudaban a comprender muchas cosas sobre la vida». La niña escuchaba atentamente, como si cada palabra fuera un tesoro por descubrir. No había nada que le gustara más que pasar el tiempo junto a su abuela, aprendiendo de su sabiduría y disfrutando de esos momentos de paz que solo se encontraban en la tranquilidad de la casa. La abuela, con su voz suave pero firme, continuó. «Te contaré algo, pequeña. Cada arruga en mi rostro tiene una historia detrás, cada cana en mi cabeza guarda recuerdos de tiempos pasados. Y lo mejor de todo es que esas historias, esos recuerdos, los guardo en mi corazón, y quiero compartirlos contigo». La niña sonrió, segura de que este momento sería uno de esos recuerdos que guardaría en su corazón para siempre. Así, sentadas juntas en la silla mecedora, comenzaron a recorrer el camino de las historias, el hilo que unía las generaciones y las enseñanzas de la vida. Y así empezó todo, en la quietud de una tarde gris, con la promesa de nuevas historias por venir. Capítulo 2. El recuerdo de la infancia. La abuela, con su mirada perdida en la distancia, comenzó a relatar una historia de su propia niñez, esa época que parecía tan lejana y, al mismo tiempo, tan cercana en su memoria. La niña, sentada a su lado, escuchaba con atención, sintiendo que las palabras de la abuela cobraban vida a medida que salían de su boca. «Cuando yo era pequeña, mi vida no era como la tuya», empezó la abuela, mientras seguía tejiendo su manta con las manos que, aunque ya estaban arrugadas, se movían con agilidad. «No teníamos los juguetes que ahora tienes, ni todas esas maravillas modernas, pero te aseguro que nunca me sentí triste. Yo y mis hermanos jugábamos en los campos,
corríamos por los prados y nos reíamos hasta quedarnos sin aliento. La niña la miraba con ojos grandes, sorprendida por la idea de que la abuela había vivido una vida tan distinta a la suya. No teníamos muchas cosas, pero teníamos lo más importante: libertad, continuó la abuela. La libertad de correr, de explorar, de hacer nuestros propios juegos. Mi juguete favorito era una cuerda, con la que saltábamos y competíamos para ver quién lograba dar más saltos seguidos. Y cuando no saltábamos, recogíamos flores en el campo, y las tejíamos en coronas para ponernos en la cabeza. La niña sonrió, imaginando a su abuela siendo tan pequeña como ella, corriendo por el campo con una corona de flores. La idea parecía tan alegre y llena de vida que la niña no pudo evitar sentirse un poco envidiosa de aquella infancia. Había algo mágico en esos momentos, prosiguió la abuela. A veces, cuando el sol se ponía, el cielo se llenaba de colores tan hermosos que parecía que el mundo entero nos regalaba un espectáculo solo para nosotros. Mi madre solía decirnos que cuando el cielo estaba tan hermoso, los ángeles estaban cantando. Y yo, desde entonces, siempre he creído que hay algo de verdad en eso. La niña, emocionada por la idea, miró hacia la ventana, como si esperara ver a los ángeles volando por el cielo. Pero al darse cuenta de que aún no estaba anocheciendo, miró nuevamente a la abuela. ¿Y cómo eran tus amigos?, preguntó curiosa. La abuela sonrió y asintió, como si los recuerdos de sus amigos de infancia le trajeran una oleada de ternura. Ah, mis amigos. Eran como tú y tus amigas ahora. Jugábamos juntos todo el día, nos peleábamos por cosas tontas, pero siempre nos perdonábamos al instante. Recuerdo a un niño llamado Henrik, que siempre traía un palo y pretendía que era una espada. Nos defendíamos de dragones y monstruos imaginarios, y el mundo entero se convertía en un escenario de aventuras. La niña rió al imaginarse a la abuela jugando con espadas, defendiendo su hogar de dragones invisibles. Nunca se habría imaginado que su abuela había sido tan aventurera. ¿Y qué hacías cuando no jugabas?, preguntó la niña. Bueno, cuando no jugábamos, ayudaba a mi madre con las tareas de la casa. Recogíamos las frutas del jardín, limpiábamos las verduras que mi padre traía del campo, y, claro, teníamos que cuidar de los animales. La vida no era fácil, pero cada día estaba lleno de pequeños momentos que la hacían especial. La niña, que vivía en una ciudad donde todo parecía estar al alcance de la mano, nunca había imaginado que la vida de su abuela pudiera ser tan diferente. Pero algo en la voz de la abuela, algo en sus ojos, le transmitía que aquellos tiempos, aunque sencillos, habían sido momentos de pura felicidad. ¿Qué más recuerdas, abuela?, preguntó la niña, con los ojos brillando por la curiosidad. La abuela pensó por un momento, luego miró a su nieta y, con una sonrisa traviesa, le dijo: recuerdo que, cuando era pequeña, había algo muy especial en los días lluviosos. La lluvia, que parecía una molestia para todos, se convertía en nuestro compañero de juegos. Cuando las gotas caían, nos metíamos bajo los aleros de las casas y corríamos para ver quién podía saltar más lejos sin mojarse. Y cuando ya estábamos empapados, corríamos a refugiarnos en casa, donde nos esperaba una buena taza de leche caliente. Esos momentos, querida, son los que jamás olvidaremos. La niña se quedó pensativa, imaginando a su abuela corriendo bajo la lluvia, tan feliz y llena de vida. De repente, comprendió que no importaba cuántos años pasaran, los recuerdos que vivían en el corazón nunca se desvanecen. Entonces, ¿las cosas no eran tan diferentes entre tú y yo?, preguntó la niña, sonriendo. La abuela la miró con ternura y asintió. No, querida. Las cosas pueden cambiar, pero la esencia de la vida es la misma. Y lo más importante es disfrutar de los momentos, ya sean grandes o pequeños, porque esos recuerdos son los que nos acompañarán siempre. Con esas palabras, la abuela abrazó a su nieta, y ambas se quedaron en silencio, mirando la tarde nublada, como si compartieran un secreto que solo ellas entendían. Capítulo 3. Lecciones de vida. La tarde continuó pasando tranquilamente. El sonido de la mecedora de la abuela marcaba el ritmo del tiempo mientras los rayos del sol se colaban tímidamente a través de la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. La niña, con su mirada atenta, seguía escuchando las historias de su abuela, pero en su mente había algo que comenzaba a crecer, la curiosidad por las lecciones que la abuela tenía que ofrecer. No solo sobre el pasado, sino sobre la vida misma. La niña sentía que la abuela guardaba secretos,
sabiduría que había aprendido a lo largo de los años, y estaba dispuesta a escuchar cada palabra con el corazón abierto. Abuela, ¿qué cosas has aprendido en la vida que quisieras que yo supiera? Preguntó la niña, rompiendo el silencio que había envuelto la habitación. La abuela la miró con una sonrisa suave, sus ojos brillaron con una mezcla de ternura y reflexión. Puso su labor a un lado, dejó la aguja de tejer en su lugar y se acomodó en su silla, como si estuviera a punto de contarle el consejo más importante que jamás hubiera dado. Ah, mi niña. La vida tiene muchas lecciones, y aunque algunos de nosotros las aprendemos demasiado tarde, hay una que es muy valiosa y que me gustaría que recordarás siempre: la importancia de ser amable. La amabilidad, cariño, es lo que mantiene unidas a las personas, lo que hace que incluso los días más grises tengan un toque de luz. La niña asintió, pero su mente estaba llena de preguntas. La abuela continuó. A lo largo de mi vida, he aprendido que, aunque uno puede tener éxito, dinero o fama, nada de eso importa tanto como la bondad que se ofrece a los demás. Si eres amable, si escuchas a los otros con atención y les das tu apoyo, habrás hecho algo mucho más grande que cualquier logro material. La niña se quedó pensativa. Pensó en cómo, a veces, en la escuela, algunas personas se mostraban distantes, o incluso crueles entre sí. Ahora, escuchando a su abuela, comenzaba a entender que tal vez el secreto para cambiar el mundo no estaba en las cosas que uno pudiera obtener, sino en la forma en que trataba a los demás. ¿Pero cómo sé cuándo ser amable, abuela?, preguntó, queriendo entender mejor esa enseñanza. La abuela sonrió con dulzura y levantó una mano para acariciar el rostro de su nieta. La amabilidad no es algo que se debe pensar demasiado, querida. Solo se siente. A veces, ser amable es ofrecer una palabra de consuelo cuando alguien está triste. Otras veces, es simplemente escuchar a alguien que necesita hablar. Hay momentos en que ser amable puede significar perdonar a alguien que te ha hecho daño, incluso cuando no lo merece. La verdadera amabilidad no busca recompensas, solo busca hacer el bien, sin esperar nada a cambio. La niña asintió lentamente, saboreando las palabras de la abuela. Ya podía imaginarse cómo sería el mundo si todos intentaran ser un poco más amables. Sería un lugar más cálido, más seguro, más lleno de paz. Y hay otra lección que te quiero dar, mi niña, continuó la abuela. La vida, aunque bella, no siempre es fácil. Habrá momentos en que las cosas no saldrán como esperas. Habrá obstáculos, frustraciones, y a veces sentirás que todo está en tu contra. Pero déjame decirte algo muy importante. Nunca, nunca dejes que esos momentos te cambien. No dejes que la tristeza o el enojo apaguen tu corazón. La niña levantó la cabeza, mirándola con atención. La abuela se recostó un poco en su silla, como si tomara un momento para recordar las batallas que ella misma había enfrentado. Yo, como todos, he tenido mis dificultades. Hubo tiempos cuando creí que no iba a poder superar ciertos momentos. Pero en cada uno de esos momentos, lo único que me ayudó a seguir adelante fue recordar lo que realmente importa. No lo que tenemos, sino quiénes somos y cómo tratamos a los demás. La vida no siempre es perfecta, pero nuestra actitud frente a ella puede hacer una gran diferencia. La niña asimilaba cada palabra de la abuela, sabiendo que esas eran enseñanzas que podría llevar consigo toda su vida. Quiso preguntarle más, pero entonces la abuela hizo una pausa y dijo: y otra cosa que debes saber, querida, es que los sueños son muy importantes. Nunca dejes que nadie te diga que lo que sueñas es imposible. Los sueños pueden ser grandes o pequeños, pero siempre debes seguirlos. Incluso si no siempre alcanzas todo lo que deseas, el camino para llegar allí te enseñará muchas cosas valiosas. La niña sonrió, con el corazón lleno de un nuevo entendimiento. De repente, todo lo que parecía tan complicado en su vida tenía más sentido. La amabilidad, la resiliencia, la importancia de soñar. Todo parecía conectar, como si la abuela hubiera tejido una red invisible de sabiduría en su mente. Y finalmente, recuerda que la vida no se mide por los momentos de éxito o por las cosas que tienes, sino por los recuerdos que dejas en los corazones de las personas. Sé amable, sigue tus sueños, y nunca dejes que las dificultades te hagan perder tu esencia. Ese es el secreto de una vida bien vivida. La niña abrazó a su abuela, agradecida por todas las lecciones que le había dado. No eran solo palabras, eran semillas que, con el tiempo, crecerían en su corazón, ayudándola a convertirse en una persona mejor.
La abuela la abrazó con fuerza, y en silencio, ambas se quedaron allí, sabiendo que ese era el tipo de amor y sabiduría que solo se puede dar de una generación a otra. La niña, con los ojos brillantes, comprendió que tenía un verdadero tesoro en su abuela, un tesoro que duraría para siempre. Capítulo 4. La familia y el amor. La tarde se alargaba, el sol ya comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. La abuela, después de compartir tantas lecciones, parecía haber recuperado fuerzas, como si las palabras que había compartido con su nieta le hubieran renovado el espíritu. La niña, sin dejar de mirar a su abuela, sentía que había algo aún más grande que esas enseñanzas sobre amabilidad y perseverancia. El amor. El amor que compartían entre ellas, pero también el amor que existía dentro de toda la familia. Abuela, ¿qué es para ti la familia? Preguntó la niña, no porque no lo supiera, sino porque quería escuchar la respuesta de alguien que había vivido tantas cosas. La abuela sonrió con dulzura, como si la pregunta hubiera tocado algo muy profundo en su corazón. Sus ojos, al mirarla, reflejaban una mezcla de nostalgia y cariño. La familia, mi niña, es el núcleo de todo. Es el refugio en el que siempre puedes encontrar consuelo y fortaleza. La familia no solo son los padres, hermanos o abuelos, aunque claro, son las personas que nos acompañan a lo largo de la vida, dándonos su amor y apoyo. Pero la familia es más que eso. Es un lazo invisible, un hilo que nos conecta, un afecto que nunca se rompe, incluso cuando la distancia física nos separa. La niña escuchaba en silencio, saboreando cada palabra. La abuela, con su voz tranquila, continuó. Cuando era joven, como te conté antes, vivía en una casa donde, a pesar de las dificultades, el amor de nuestra familia lo llenaba todo. Mis padres siempre nos enseñaron que la familia es el primer lugar donde uno aprende a amar. Y ese amor es incondicional, sin importar cuántos errores cometamos o cuántos tropiezos tengamos en el camino. En la familia, siempre se puede encontrar perdón, porque el amor verdadero no pide perfección. La niña pensó en su propia familia, su madre, su padre, y cómo cada uno, aunque a veces se enojaban o discutían, siempre se cuidaban mutuamente. Era un amor que, aunque no siempre se demostraba de la misma manera, siempre estaba presente, y eso la hacía sentir segura. Pero, abuela, ¿cómo se sabe cuando realmente amas a alguien? Preguntó, buscando entender aún más ese concepto que sentía tan profundo pero tan difícil de poner en palabras. La abuela la miró, sus ojos brillando con ternura y sabiduría, como si hubiera esperado esa pregunta. El amor verdadero no es algo que se pueda definir en una sola frase. Es un sentimiento que se construye día a día, a través de las pequeñas acciones. Es ese impulso de cuidar al otro sin esperar nada a cambio. Es ser el refugio del otro cuando se siente triste o perdido, y celebrar juntos cuando las alegrías llegan. Es comprender que, aunque a veces no estemos de acuerdo, el cariño y el respeto por el otro siempre prevalecen. La niña asintió lentamente, sus pensamientos llenos de imágenes de su propia familia. Recordaba cómo su madre siempre le daba un beso en la frente antes de dormir, o cómo su padre le contaba historias antes de ir a la escuela. Sabía que esos pequeños gestos, esos momentos de amor, eran lo que realmente sostenía todo. Y el amor, mi niña, también significa sacrificio. No siempre es fácil, no siempre es cómodo. A veces, amar a alguien implica hacer cosas que no te agradan por el bien del otro. Como cuando tu madre pasa horas cocinando tu comida favorita, o cuando tu padre se despierta temprano para ayudarte con tus tareas. Esos son gestos de amor que, aunque pequeños, crean los recuerdos que nos acompañan toda la vida. La niña recordó, de inmediato, aquellas veces en que su madre había sacrificado su tiempo para enseñarle a leer o como su padre había estado allí, junto a ella, cuando se cayó de la bicicleta. En esos momentos, sintió que el amor de su familia no era algo que se debía buscar, sino algo que ya estaba allí, siempre dispuesto a envolverla. ¿Y qué pasa cuando la familia no está cerca? Preguntó la niña, con una ligera tristeza en su voz, pensando en ocasiones cuando había tenido que estar lejos de sus abuelos o cuando se sentía sola en la escuela. La abuela, al notar el cambio en su tono, la abrazó suavemente. Mi niña, la familia no siempre tiene que estar físicamente cerca para ser parte de tu vida. El amor que te dan, el apoyo que te brindan, se lleva en el corazón. Cada vez que sientas que no están cerca, solo recuerda sus palabras, sus gestos, y lleva contigo ese amor que no tiene fronteras.
La familia siempre está en ti, y tú en ellos. La niña sintió una calidez profunda en su pecho al escuchar estas palabras. Cerró los ojos un momento y se imaginó abrazando a cada miembro de su familia, aun cuando no estuvieran en la misma habitación. El amor no dependía de la cercanía, sino de la conexión que siempre existiría entre ellos. La abuela suspiró, mirando por la ventana, donde el cielo comenzaba a oscurecerse y las estrellas comenzaban a brillar. Y, mi niña, te diré algo muy importante. Nunca olvides lo que es el amor familiar. Puede que un día la vida te lleve por caminos distintos, que tus amigos o conocidos te acompañen en diferentes etapas, pero la familia es quien siempre estará allí. Y lo que aprendas de ella, las lecciones de amor, son las que te ayudarán a ser una persona compasiva, a entender a los demás y a dar lo mejor de ti misma. La niña abrazó a su abuela con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo y el amor que emanaba de ella. En ese momento, comprendió profundamente el significado de la familia y lo que representaba en su vida. No importaba lo que sucediera, porque, con amor, todo era posible. Gracias, abuela, susurró la niña. La abuela sonrió y acarició su cabello. Siempre, mi niña, siempre. El amor nunca se pierde, nunca se olvida. Y siempre, siempre encontrarás en tu familia un hogar al que regresar. Y con esas palabras, ambas se quedaron en silencio, abrazadas, mirando las estrellas, mientras el amor de la familia seguía tejiendo su red invisible alrededor de ellas. Capítulo 5. La fuerza de la esperanza. La noche había caído por completo, y la casa se llenó de una tranquilidad profunda, solo interrumpida por el suave susurro del viento que pasaba por las rendijas de las ventanas. La abuela y la niña se encontraban cerca de la chimenea, donde las llamas titilaban con fuerza, lanzando sombras danzantes en las paredes. La niña, que aún tenía los ojos brillantes por las lecciones de amor y familia, decidió hacer otra pregunta, una que había estado dando vueltas en su cabeza desde hacía un tiempo. «Abuela, ¿qué pasa cuando sentimos que todo está perdido?», preguntó, mirando las llamas con intensidad, como si buscaran respuestas. La abuela, que había estado en silencio, observó a su nieta con una expresión serena. Su rostro, aunque marcado por los años, irradiaba una paz que solo las personas que han vivido mucho pueden lograr. Acomodó la manta sobre sus piernas y le hizo un gesto a la niña para que se acercara más cerca de ella. «Esa es una excelente pregunta, querida. Y aunque es una de las más difíciles de responder, te diré lo que he aprendido a lo largo de mi vida. Cuando todo parece perdido, cuando las fuerzas parecen agotarse, es cuando más necesitamos la esperanza». La niña, con los ojos fijos en su abuela, sintió que esas palabras le daban un rayo de luz en medio de la oscuridad. La esperanza, mi niña, es como una llama que nunca se apaga, aunque las tormentas de la vida intenten apagarla. La esperanza es esa luz pequeña, pero constante, que te dice que todo estará bien, aunque no lo veas de inmediato. Es creer que, incluso en los momentos más oscuros, algo bueno está por venir. La niña escuchaba en silencio, asimilando cada palabra. La abuela la miró con una sonrisa cálida, como si supiera exactamente lo que pasaba por la mente de su nieta. «Yo he pasado por momentos muy difíciles en mi vida, querida. Hubo momentos en que pensaba que no podría seguir, cuando la tristeza era tan profunda que me parecía imposible salir de ella. Pero siempre, siempre, encontraba una razón para mantener la esperanza. Puede ser un recuerdo de un ser querido, una flor que florecía en el jardín en un día gris, o la simple idea de que, después de la lluvia, siempre llega el sol». La niña asintió, pero no pudo evitar preguntar: «¿Y cómo sabías que la esperanza no era solo una ilusión? A veces parece que las cosas nunca van a mejorar». La abuela suspiró profundamente, como si reviviera esos momentos difíciles en su mente. «La esperanza no es una ilusión, mi niña, aunque a veces puede parecerlo. Es una fuerza poderosa que se cultiva dentro de ti. No es algo que venga del exterior, sino algo que se construye con la fe en el futuro y en las pequeñas cosas de la vida. La esperanza es aprender a ver más allá de lo que está frente a tus ojos y confiar en que, aunque ahora no entiendas el porqué de las cosas, con el tiempo todo tiene su razón. Y lo más importante, la esperanza nunca es algo que debas dejar de lado, porque es lo que te da la fuerza para seguir». La niña pensó en sus propios miedos y dificultades, en esos días en los que se sentía sola o perdida, y comenzó a comprender la magnitud de lo que su abuela le decía. «Pero abuela, ¿cómo podemos mantener la esperanza cuando todo parece ir mal?
¿Cuándo sentimos que ya no hay nada por lo que seguir adelante? La abuela sonrió, como si estuviera esperando esa pregunta. Ella había vivido muchas adversidades en su vida, y, con los años, había aprendido que la esperanza no era algo que dependiera de las circunstancias externas, sino de cómo decidimos enfrentarlas. La clave, querida, es nunca dejar de creer en ti misma. A veces, cuando todo parece difícil, cuando no ves una salida, el simple hecho de creer que eres capaz de seguir adelante, de levantarte una vez más, es lo que hace la diferencia. Cuando crees en ti misma, estás alimentando tu esperanza. Y si no puedes hacerlo sola, entonces es cuando debes recurrir a los demás, a tu familia, a tus amigos, a las personas que te quieren. A veces, la esperanza viene de los otros, del amor y el apoyo que nos dan cuando más lo necesitamos. La niña pensó en las veces que había estado triste y cómo, aunque no siempre entendía lo que pasaba, había encontrado consuelo en su madre o en su padre. La abuela, al ver la expresión de la niña, continuó. Hay una historia que quiero contarte, una que tal vez te ayude a entender mejor lo que te digo. Cuando yo era joven, vivíamos en una aldea pequeña, y un invierno, un terrible frío azotó nuestras tierras. Las cosechas no crecieron, y muchas familias tuvieron dificultades para sobrevivir. Fue un tiempo muy oscuro. Pero, a pesar de todo, había algo que nos mantenía unidos, la esperanza de que el próximo verano traería mejores días. Cada vez que alguien tenía una necesidad, todos nos uníamos para ayudar. Y, aunque los días parecían interminables, sabíamos que, con el tiempo, las cosas mejorarían. La niña escuchaba atentamente, sintiendo que aquella historia resonaba con algo dentro de ella. Y al final, el invierno pasó, concluyó la abuela. Las cosechas crecieron, el sol volvió a brillar, y todo lo que parecía perdido fue recuperado. Pero lo más importante fue que, a pesar de las dificultades, todos aprendimos a valorar la esperanza. Aprendimos que no importa cuán oscuro se vuelva el camino, siempre hay algo que nos impulsa a seguir, algo que nos dice que no todo está perdido. La niña asintió, sintiendo que las palabras de la abuela la llenaban de una nueva fuerza. Había algo reconfortante en saber que, aunque a veces las cosas no fueran como uno quisiera, la esperanza seguía viva, como una luz que nunca se apaga. La abuela la miró a los ojos, y con un tono suave pero firme, dijo: Recuerda siempre, querida, que la esperanza es lo que nos da la fuerza para seguir, para creer que mañana puede ser mejor que hoy. Y, aunque no siempre tengamos todas las respuestas, nunca pierdas la fe en lo que está por venir. La niña abrazó a su abuela, sintiendo su calor y su sabiduría rodeándola como un manto protector. En ese abrazo, la niña entendió que, a partir de ese momento, la esperanza siempre viviría dentro de ella, guiándola a lo largo de su vida. Y con esa esperanza, nada parecía imposible. Capítulo 6. La importancia de ser uno mismo. El día había amanecido fresco, con un cielo despejado que anunciaba un nuevo comienzo. El aroma a tierra húmeda se mezclaba con el canto de los pájaros que celebraban la llegada de la mañana. La niña, después de todo lo que había aprendido de su abuela, sentía que algo más importante seguía flotando en el aire. En su corazón, la curiosidad seguía creciendo, y ahora deseaba conocer más sobre un tema que siempre había escuchado pero nunca comprendido completamente: la importancia de ser uno mismo. Se acercó a su abuela, quien estaba sentada en su silla, tejiendo con destreza una manta, como si no fuera más que una extensión de ella misma, una expresión de su propio ser. La niña la observaba, fascinada por la paz que la abuela emanaba, la forma en que parecía tan cómoda en su propia piel. Abuela, ¿por qué es tan importante ser uno mismo?, preguntó la niña, con esa inocencia que solo los niños tienen, sin miedo de preguntar lo que realmente quería saber. La abuela levantó la mirada, su rostro iluminado por la luz suave de la mañana, y sonrió con dulzura. Dejó de tejer por un momento, como si esa pregunta fuera una semilla que acababa de plantar en su corazón y que sabía debía ser respondida con especial cuidado. Ah, mi niña, ser uno mismo es uno de los regalos más grandes que la vida te puede dar. Te lo diré de esta manera: cuando eres tú misma, sin intentar ser alguien que no eres, es cuando te sientes más en paz, más auténtica. No importa lo que digan los demás, ni cómo te comparen con otros. Lo que importa es que, al final del día, puedas mirarte al espejo y decir: yo soy quien soy, y estoy bien con eso. La niña frunció un poco el ceño, pensando en cómo a veces se sentía presionada por ser como otros,
como las niñas de la escuela que siempre parecían tener todo bajo control o hacer cosas que ella no se atrevía a hacer. Se sentía como si tuviera que encajar en un molde que no era suyo. Pero las palabras de su abuela le daban una nueva perspectiva. ¿Y cómo sé si estoy siendo yo misma?, preguntó, deseando encontrar una respuesta clara, un camino a seguir. La abuela, con una mirada profunda, siguió tejiendo sin prisas, como si sus manos estuvieran transmitiendo la sabiduría que sus palabras no alcanzaban a expresar completamente. Ser tú misma no es algo que siempre se hace de manera consciente. A veces, la gente pasa toda su vida tratando de ser lo que otros esperan de ella, y nunca se dan cuenta de que, al hacerlo, están perdiendo lo más valioso que tienen, su propio ser. Pero cuando aprendes a escucharte a ti misma, cuando aprendes a sentir lo que realmente quieres, lo que realmente te hace feliz, entonces empiezas a ser tú misma. La niña la miró, intentando captar todo lo que su abuela decía. En su mente, comenzaba a comprender que ser uno mismo no significaba ser perfecto, sino ser genuino, no tratar de ser alguien más solo para encajar. Pero a veces me siento tan pequeña, tan insignificante, en comparación con los demás. ¿Cómo puedo sentirme segura de mí misma si siento que no soy como los demás?, preguntó, compartiendo su sentimiento de inseguridad. La abuela la miró con ternura y puso la mano sobre su cabeza, acariciándola suavemente. Querida, lo que ocurre es que, muchas veces, tendemos a compararnos con los demás, y eso nos hace olvidarnos de lo especiales que somos. Cada persona es única, con sus propios talentos, con su propia forma de ser. Tú no tienes que ser como los demás para ser valiosa. Eres valiosa por ser tú, por tener tus propias ideas, tus propios sueños, por tener una forma de ver el mundo que es solo tuya. La verdadera belleza de la vida está en la diversidad, en lo diferente que somos unos de otros. La niña se quedó pensativa. Recordó a su amiga Clara, que siempre llevaba las mejores ropas y parecía saber cómo hacer que todos la admiraran, o a su compañero de clase, Tomás, que era tan seguro de sí mismo que nunca dudaba en levantar la mano para responder a las preguntas. A veces, la niña sentía que no tenía nada de eso, ni la seguridad, ni la atención, ni el brillo que otros parecían tener. Pero las palabras de la abuela le ayudaban a ver las cosas de otra manera. ¿Cómo puedo dejar de compararme, abuela?, preguntó con un susurro, como si fuera un secreto que no podía compartir con nadie más. La abuela sonrió, como si hubiera esperado esa pregunta. Sus ojos, llenos de sabiduría, parecían contarle historias de vidas pasadas, de momentos difíciles que ella misma había vivido y que le habían enseñado a amar su propia esencia. Lo primero que tienes que hacer, querida, es aprender a amarte tal como eres. Aprender a verte con amor, a ver tus propios talentos y cualidades, y a celebrarlos. Todos tenemos algo especial que nos hace únicos, aunque no siempre lo veamos de inmediato. Y luego, debes aprender a aceptar tus imperfecciones, tus errores, tus miedos. Porque ser uno mismo no significa ser perfecto, sino ser genuino. No tienes que ser como los demás para ser feliz. La felicidad está en ser fiel a ti misma, en abrazar quien eres, sin miedo al juicio de los demás. La niña sonrió suavemente, sintiendo que las palabras de la abuela tocaban algo muy profundo dentro de ella. Por primera vez, sintió una calidez en su corazón, como si la incertidumbre que a veces sentía sobre sí misma comenzara a desvanecerse. No tenía que ser como los demás para ser valiosa. Solo tenía que ser ella misma. La abuela continuó, con un tono suave pero firme. Y recuerda, querida, que la gente que realmente te quiere, la gente que te valora, te amará por lo que eres, no por lo que intentas ser. No busques la aprobación de los demás, busca la aprobación de tu propio corazón. Cuando te aceptes tal como eres, entonces podrás dar lo mejor de ti al mundo, y ese es el mayor regalo que puedes ofrecer. La niña abrazó a su abuela con fuerza, agradecida por cada palabra, por cada lección que había recibido. Mientras se acurrucaba en el regazo de su abuela, sintió una profunda sensación de paz. Sabía que, aunque la vida aún le tenía mucho por enseñar, una cosa estaba clara: ser uno misma era el primer paso para vivir una vida plena. La abuela acarició su cabello, y ambas se quedaron en silencio, disfrutando de la compañía mutua, sabiendo que el tiempo compartido entre ellas era el mayor regalo de todos. Capítulo 7. La sabiduría de la paciencia. Era una mañana de primavera. El aire fresco traía consigo el aroma a flores recién abiertas y a tierra mojada. La niña, como todos los días, se despertó temprano,
ansiosa por pasar el día con su abuela. Esa mañana, sin embargo, algo la inquietaba. Aunque su corazón estaba lleno de las lecciones de amor, esperanza y autenticidad que había aprendido, sentía que aún le faltaba algo, una cualidad que muchas veces le resultaba difícil de comprender. En su vida cotidiana, veía cómo las cosas a menudo no sucedían tan rápido como deseaba. Sus deseos no siempre se cumplían de inmediato, y la espera parecía interminable. Se acercó a su abuela mientras ésta recogía algunas flores del jardín. Los rayos del sol iluminaban su rostro, y su figura, aunque ya envejecida, seguía llena de una vitalidad serena. «Abuela, hay algo que no entiendo», dijo la niña, con una mirada pensativa. «A veces quiero que las cosas sucedan rápido, pero parece que todo toma más tiempo de lo que imagino. ¿Cómo puedo tener paciencia?». La abuela, con una sonrisa tranquila, se detuvo y dejó las flores en una cesta. Luego miró a su nieta, sus ojos llenos de sabiduría y cariño, como si la niña ya hubiera dado el primer paso en el camino hacia una comprensión más profunda de la vida. «La paciencia, mi querida, es una virtud que la vida nos enseña con el tiempo. Muchas veces, cuando somos jóvenes, queremos que todo pase rápido, que nuestros deseos se cumplan en el momento, que los problemas desaparezcan con un simple chasquido de dedos. Pero la vida no es así. La paciencia es aprender a esperar con calma, aprender a entender que algunas cosas no pueden apresurarse, que el tiempo es un maestro que nos enseña lecciones valiosas». La niña, mirando a su abuela, sintió que esas palabras resonaban en su interior. Era cierto, a veces quería que todo sucediera de inmediato, pero sabía que la vida no funcionaba de esa manera. A veces, las cosas tomaban más tiempo, y eso le frustraba. «Pero, abuela, ¿cómo puedo ser paciente cuando siento que estoy esperando demasiado tiempo?», preguntó la niña, con un toque de tristeza en su voz. La espera le parecía interminable, y la idea de tener que ser paciente le resultaba difícil de aceptar. La abuela, al ver la preocupación de la niña, se agachó a su nivel, con ternura, le tomó las manos. «Mi niña, la paciencia no significa solo esperar. Significa entender que el tiempo tiene su propio ritmo y que todo sucede cuando tiene que suceder. Si te desesperas, te pierdes el proceso, te pierdes el aprendizaje que viene con la espera. La vida no siempre va a seguir el ritmo que tú desees, pero eso no quiere decir que no sea el ritmo correcto. Cuando aprendas a disfrutar del proceso, en lugar de apresurarte solo por el resultado, verás que la paciencia te dará paz». La niña reflexionó sobre esas palabras. Recordó aquellos momentos cuando, de pequeña, había sembrado una semilla en el jardín de la abuela. Recordaba cómo había esperado pacientemente, día tras día, para ver si la semilla crecería. Al principio, no sucedía nada, y se sentía frustrada, preguntándose si la semilla se había perdido o si la tierra no era adecuada. Pero, después de un tiempo, apareció una pequeña plántula, luego una flor. Había sido un proceso lento, pero valió la pena. «Entonces, ¿la paciencia es como cuando sembramos una semilla?», preguntó la niña, con los ojos brillando mientras comprendía poco a poco lo que su abuela le enseñaba. La abuela asintió con una sonrisa amplia. «Exactamente, querida. Es como plantar una semilla. No podemos ver el fruto de inmediato. La semilla necesita tiempo para crecer, para nutrirse de la tierra, el agua y el sol. Si la arrancamos antes de tiempo, no crecerá como debe. Lo mismo ocurre con nosotros. A veces, necesitamos tiempo para crecer, para aprender, para comprender. Y la paciencia nos permite florecer en nuestro propio momento, a nuestro propio ritmo». La niña comenzó a ver la paciencia bajo una nueva luz. No era solo esperar pasivamente, sino ser consciente de que todo tenía su propio proceso, y que ese proceso, aunque a veces lento, valía la pena. «Pero, ¿cómo puedo mantener la calma cuando no veo los resultados de inmediato?», preguntó la niña, con una ligera duda en su voz. A veces le costaba esperar, especialmente cuando no podía ver cambios inmediatos. La abuela, con una risa suave, la miró y le dijo: «La clave está en disfrutar del presente, mi niña. A veces, cuando estamos tan enfocados en el futuro, nos olvidamos de lo hermoso que es el camino hacia él. La paciencia no se trata de solo esperar sin hacer nada, se trata de aprovechar ese tiempo para aprender, para crecer, para disfrutar de cada paso que damos. Si solo miramos hacia el futuro, sin darnos cuenta de lo que estamos viviendo ahora, nunca seremos verdaderamente felices».
La paciencia, cuando se practica correctamente, es una forma de aprender a vivir en el momento presente. La niña sintió una paz interior mientras escuchaba las palabras de la abuela. Pensó en los pequeños momentos que había dejado de lado en su prisa por llegar a sus objetivos, en esos pequeños momentos que, ahora comprendía, eran igualmente importantes. Entonces, ¿la paciencia también tiene que ver con disfrutar lo que tenemos ahora? Preguntó, mirando a su abuela con una nueva perspectiva. Exactamente, respondió la abuela, su voz llena de sabiduría. La paciencia es aprender a disfrutar lo que tienes en este momento, mientras esperas lo que está por venir. No te apresures en tu vida, porque todo tiene su tiempo. Las mejores cosas no llegan de inmediato, pero cuando llegan, son mucho más valiosas porque hemos aprendido a esperar. La niña, mientras escuchaba atentamente, comprendió que ser paciente no solo era un acto de espera, sino una forma de vivir. Vivir plenamente el momento presente, disfrutar de cada paso, y confiar en que las cosas llegarían cuando tuviera que ser. Ya no veía la espera como algo doloroso, sino como una oportunidad para crecer, aprender y experimentar. La abuela sonrió al ver cómo la niña había comprendido lo que le había enseñado. Sabía que, con el tiempo, ella también aprendería a practicar la paciencia en su vida, y que esa lección le sería invaluable. Recuerda, mi niña, dijo la abuela con suavidad, que todo lo que vale la pena lleva tiempo. La paciencia no es solo una espera, es una forma de ser, una forma de vivir con paz y confianza en que todo llega cuando debe llegar. La niña abrazó a su abuela, sintiendo una profunda gratitud por todas las lecciones que le había dado. Sabía que, aunque a veces las cosas tomarían tiempo, la paciencia sería su guía a lo largo de la vida. Y con esa nueva perspectiva, se sentó a su lado, dispuesta a disfrutar del presente, sin prisa, sabiendo que el futuro llegaría a su debido tiempo. Capítulo 8. La fuerza del perdón. El viento de la tarde acariciaba las hojas de los árboles, produciendo un sonido suave que llenaba el aire con calma. La niña, después de un largo día de juegos y risas, se encontraba sentada en el porche de la casa de su abuela. Su mente estaba ocupada, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas que no terminaba de encajar. Recordaba una discusión reciente que había tenido con su amiga Clara, que había comenzado como algo pequeño pero se había transformado en algo más grande, algo que le pesaba en el corazón. Esa tarde, mientras su abuela tejía en su silla, la niña se acercó a ella con una expresión seria, como si hubiera decidido que ya era el momento de preguntar lo que más la preocupaba. «Abuela, ¿cómo puedo perdonar a alguien cuando me ha hecho daño?», preguntó, con una mezcla de tristeza y confusión en su voz. La abuela, que había estado muy atenta, dejó de tejer y la miró con cariño. Sus ojos brillaban con una comprensión profunda, como si entendiera todo lo que la niña llevaba dentro. Durante toda su vida, la abuela había experimentado el dolor del desengaño y la traición, pero también había aprendido lo liberador que es el perdón. El perdón, querida, es una de las fuerzas más poderosas que tenemos, aunque a veces no lo entendemos completamente. Cuando alguien nos hiere, lo primero que sentimos es el dolor, y está bien sentirse así. El dolor es real. Pero lo que tienes que entender es que, si guardas ese dolor dentro de ti, este puede crecer y consumirlo todo. El perdón no significa que olvides lo que sucedió o que apruebes lo que te hicieron, sino que es una forma de liberar tu corazón y permitir que la paz vuelva a ti. La niña, mirando a su abuela con atención, asimilaba cada palabra, pero aún no estaba segura de cómo eso podría ayudarle en su situación. Ella sentía que, aunque el perdón parecía lo correcto, el dolor que sentía era demasiado grande para dejarlo ir tan fácilmente. Pero, abuela, ¿cómo puedo perdonar cuando estoy tan enojada?, preguntó, con la voz entrecortada. No sé si puedo dejar ir lo que hizo Clara. Me siento muy herida. La abuela suspiró suavemente, como si recordara momentos similares en su vida, y luego, con un tono de voz cálido y lleno de compasión, comenzó a hablar. El perdón no es algo que suceda de inmediato, querida. Es un proceso. Y está bien sentir enojo, tristeza, frustración. Esos son sentimientos naturales cuando alguien te hace daño. Pero lo que quiero que sepas es que el perdón es un regalo que te das a ti misma, no al otro. Cuando guardas rencor, cuando te aferras al enojo y al dolor, te conviertes en prisionera de esas emociones. El perdón es la llave que te libera. La niña escuchaba en silencio, como si tratara de entender todo lo que su abuela le decía.
La idea de perdonar a Clara le parecía difícil, porque aún sentía el dolor de la discusión. Pero la abuela le daba una nueva perspectiva, una en la que el perdón no solo significaba olvidar, sino sanar. Pero, ¿qué pasa si la otra persona no se disculpa? Preguntó la niña, con una pequeña sombra de duda en su rostro. Clara no ha dicho nada, y eso me hace sentir peor. La abuela sonrió con ternura, sabiendo que esa era una de las grandes dudas que muchas personas tenían sobre el perdón. El perdón no depende de si la otra persona se disculpa o no. A veces, las personas que nos hieren nunca reconocerán su falta, y eso no hace que el perdón sea menos necesario. El perdón es algo que haces por ti misma, para liberarte del dolor que cargas. No es un favor para la otra persona, sino una forma de cuidar de tu propio corazón. La niña asintió lentamente, comenzando a comprender lo que su abuela le decía. No se trataba de lo que Clara hiciera o dejara de hacer, sino de lo que ella misma necesitaba para sanar. Entonces, ¿cómo empiezo a perdonar?, preguntó, con una voz más suave, como si estuviera lista para dar ese primer paso. La abuela miró a su nieta con una expresión que mostraba tanto amor como comprensión. El primer paso es aceptar el dolor. No lo ignores, ni lo escondas. Reconoce lo que sientes, porque el dolor es real. Pero luego, poco a poco, empieza a soltar ese dolor. Imagina que cada vez que lo dejas ir, te estás liberando un poco más. A veces, el perdón se trata de liberar la carga emocional que arrastramos. El siguiente paso es recordar que todos cometemos errores, incluso tú y yo. Todos estamos aprendiendo. Y aunque eso no justifica lo que hizo Clara, puede ayudarte a ver la situación desde un lugar de comprensión. Finalmente, cuando sientas que estás lista, intenta mirar a esa persona con ojos nuevos, con la disposición de liberarte de lo que te lastimó. Es posible que no lo logres de inmediato, pero lo importante es dar el paso. La niña estaba pensativa. Sabía que, aunque el proceso del perdón no sería fácil, era el camino hacia la paz. Quizá no lo pudiera hacer de inmediato, pero al menos podía intentarlo. Pensó en Clara, en los momentos felices que habían compartido, y en cómo un malentendido había oscurecido todo eso. A lo largo de los días, la niña comenzó a comprender que perdonar no significaba aceptar el error, sino dejar que el dolor se desvaneciera para que pudiera continuar su vida sin el peso del rencor. Lo intentaré, abuela, dijo la niña con una sonrisa tímida, pero llena de esperanza. Gracias por enseñarme. La abuela le dio un abrazo cálido y apretado, sabiendo que esa lección, aunque difícil, ayudaría a su nieta a crecer. Le acarició el cabello y, con un susurro suave, le dijo: Recuerda siempre, mi niña, que el perdón no solo te libera a ti, sino que también permite que el amor vuelva a entrar en tu vida. El perdón es un acto de valentía y de amor propio. Y cada vez que perdonas, te vuelves más fuerte y más libre. La niña abrazó a su abuela con más fuerza, sintiendo el poder de esas palabras. Sabía que el camino hacia el perdón sería largo, pero también entendió que, al final, sería un camino de sanación, no solo para ella, sino también para las relaciones que más quería. A partir de ese momento, cuando pensaba en Clara, no solo veía el dolor de lo ocurrido, sino también la posibilidad de sanar y de volver a conectar con su amiga. Y aunque el proceso del perdón llevaría tiempo, la niña ya había dado el primer paso hacia la liberación de su corazón. Capítulo 9. El valor de ser uno mismo. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un suave color naranja, mientras la niña se sentaba junto a su abuela en el jardín. En la tranquilidad de la tarde, el sonido de los grillos y el susurro del viento entre los árboles creaban un ambiente lleno de calma. La niña, con la cabeza llena de pensamientos, se recostó en el césped, mirando al cielo. Últimamente, había estado reflexionando mucho sobre la idea de ser uno mismo. Había observado a sus amigos, a otras personas a su alrededor, y se había dado cuenta de que, a veces, sentía la presión de encajar, de ser como los demás, de hacer lo que otros esperaban de ella. A pesar de que sus amigos eran amables y ella los quería mucho, en el fondo de su corazón sentía que algo faltaba, algo que no lograba comprender. Con una expresión de inquietud en el rostro, se volvió hacia su abuela. Abuela, a veces siento que no encajo del todo. Mis amigos son diferentes a mí, y a veces me siento como si no fuera suficiente. ¿Cómo puedo ser feliz si siento que debo cambiar para ser aceptada? La abuela, que había estado observando la preocupación de la niña, dejó a un lado el canasto con flores y se sentó junto a ella,
colocando una mano sobre su hombro en un gesto de consuelo. Sabía que ese sentimiento de no encajar era algo que muchas veces acompañaba a las personas, especialmente a los más jóvenes. Mi querida, lo que estás sintiendo es algo que muchos de nosotros experimentamos en algún momento de nuestras vidas. El deseo de encajar, de ser aceptados, es natural. Todos tenemos ese impulso de querer agradar a los demás y de ser parte de algo. Pero lo que quiero que entiendas es que la verdadera felicidad no viene de ser como los demás esperan, sino de ser fiel a ti misma, de abrazar quién eres realmente. La niña la miró, con la duda aún presente en su rostro. A pesar de que las palabras de la abuela le ofrecían consuelo, sentía que el desafío de ser ella misma era más grande de lo que la abuela podía comprender. Pero, ¿cómo puedo ser yo misma cuando siento que no soy como los demás? A veces, siento que lo que hago o lo que pienso no es lo que esperan de mí, respondió la niña, sus ojos reflejando la lucha interna que sentía. La abuela sonrió suavemente, sabiendo que esa era una pregunta profunda y que la respuesta no era sencilla. Pero también sabía que la niña estaba lista para recibir esa lección tan importante sobre la vida. Ser uno mismo, mi niña, no significa que siempre serás igual que los demás. Al contrario, ser tú misma es aprender a aceptarte con todas tus cualidades, tus pensamientos, tus sentimientos. No importa si eres diferente a los demás, porque tu verdadera fortaleza viene de abrazar tu autenticidad. Si siempre tratas de ser lo que otros esperan de ti, terminarás perdiendo la belleza de tu esencia. Cada persona tiene algo único que ofrecer, algo especial que solo ella puede dar. Tú también lo tienes. La niña pensó en esas palabras, intentando comprender cómo podía aplicar esa sabiduría en su vida diaria. A veces, la presión de ser como los demás era tan fuerte que le resultaba difícil imaginar un camino diferente. Pero, abuela, ¿y si ser uno mismo significa perder amigos o quedar fuera de lo que todos los demás hacen? Preguntó, su tono lleno de incertidumbre. La abuela se acercó un poco más, tomándola de las manos con ternura. Es posible que en ocasiones algunas personas no entiendan tu forma de ser, y eso puede hacerte sentir sola o excluida. Pero lo que quiero que recuerdes es que los verdaderos amigos son aquellos que te aceptan tal como eres. Si alguna vez alguien te rechaza por ser tú misma, eso no significa que tú no valgas. Simplemente significa que esa persona no está dispuesta a ver la belleza que hay en tu autenticidad. Pero los amigos que son sinceros, que te valoran por lo que eres, estarán a tu lado siempre. Y cuando encuentres a esas personas, sabrás que la verdadera amistad no depende de cambiar, sino de ser genuino. La niña escuchaba atentamente, dándose cuenta de que había algo profundo en las palabras de su abuela. Quizá, al igual que ella misma, sus amigos también luchaban con la idea de ser aceptados, de encajar en ciertos moldes. La abuela estaba enseñándole que el amor y la amistad verdadera no dependían de la conformidad, sino de la aceptación de cada uno tal como es. Entonces, ¿debo dejar de preocuparme por lo que los demás piensan de mí? Preguntó la niña, buscando una respuesta más clara, un camino a seguir. La abuela le dio una sonrisa cálida y, con un tono suave, le dijo: no se trata de dejar de ser considerada con los demás, ni de ignorar sus sentimientos, pero sí de encontrar la paz en tu propio corazón. Ser tú misma no significa ser egoísta, sino tener la confianza de vivir de acuerdo con tus propios valores, sin perderte en el camino de querer agradar a todos. Cuando aprendas a ser fiel a ti misma, te sentirás más tranquila, más en paz, y los demás lo notarán. La autenticidad es como una luz que brilla desde dentro, y no hay nada más hermoso ni más poderoso que alguien que es verdaderamente él o ella misma. La niña asintió lentamente, comprendiendo poco a poco la importancia de ser ella misma. Aunque a veces podría sentirse diferente o fuera de lugar, eso no significaba que no tuviera un valor inmenso. De hecho, era precisamente su individualidad lo que la hacía única, y eso debía ser celebrado, no ocultado. Gracias, abuela. Lo intentaré. Creo que ya no quiero ser como los demás solo para encajar. Quiero ser yo, con mis cualidades, mis sueños y mis diferencias. La abuela abrazó a su nieta con cariño, sintiendo orgullo por el entendimiento que había comenzado a florecer en su corazón. Estoy muy orgullosa de ti, querida. No olvides nunca que ser tú misma es uno de los mayores regalos que puedes darte a ti misma y a los demás. La vida es mucho más rica cuando la vivimos con autenticidad. Mientras el sol se ponía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, la niña se sintió más ligera.
Había dado un paso importante hacia el descubrimiento de su verdadera esencia, y aunque el camino para abrazar completamente su autenticidad tomaría tiempo, ya había comenzado ese viaje. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado, sabía que ser ella misma era el mayor acto de valentía y amor que podría ofrecer al mundo. Capítulo 10. El poder de la gratitud. El aire fresco de la mañana llenaba el jardín de la abuela con el suave aroma de las flores recién abiertas. La niña, como cada mañana, salió al exterior y se sentó en el banco de madera que estaba bajo un árbol frondoso. El sol apenas comenzaba a calentar, y todo parecía estar en calma, como si el mundo estuviera en perfecta armonía. Sin embargo, algo en el corazón de la niña parecía inquieto. Aunque estaba rodeada de belleza, sentía que algo le faltaba. A veces, se dejaba llevar por lo que no tenía o lo que deseaba, y olvidaba lo que ya estaba a su alcance. Fue en ese momento que su abuela salió al jardín y la encontró pensativa. Se acercó a ella con una sonrisa suave, reconociendo la expresión pensativa de su nieta. «¿Qué te preocupa, mi querida?», preguntó la abuela, sentándose a su lado. La niña miró a su abuela, suspiró y luego comenzó a hablar, con un tono de voz bajo, como si estuviera luchando con un sentimiento que no lograba comprender del todo. «A veces siento que me falta algo. Hay muchas cosas que quiero lograr, que quiero tener, y me olvido de lo que ya tengo. Me siento un poco vacía, como si no pudiera ver lo bueno que está justo frente a mí». La abuela, al escuchar esas palabras, la miró con comprensión. Sabía que la niña estaba pasando por una fase de crecimiento, un momento en el que las expectativas y los deseos parecían ser más grandes que la gratitud por el presente. La abuela, con una sonrisa amable, le tomó las manos y le dijo: «Querida, a veces nos olvidamos de lo afortunados que somos porque nuestra mente está tan centrada en lo que no tenemos, que no vemos lo que ya hemos recibido. La gratitud es la clave para encontrar la paz y la felicidad. Cuando aprendes a ser agradecida por lo que tienes, tu corazón se llena de luz, y todo parece ser más claro». La niña miró a su abuela, intrigada por sus palabras. Aunque había oído hablar de la gratitud antes, nunca había comprendido realmente su poder. «Pero, abuela, ¿cómo puedo ser agradecida por cosas que no entiendo o que no me hacen feliz?», preguntó la niña, un poco confundida. Sentía que muchas veces se enfocaba más en lo que le faltaba que en lo que tenía. La abuela sonrió y, con un gesto que indicaba sabiduría, comenzó a hablar. «La gratitud no se trata solo de estar agradecida por lo que tienes en ese momento, sino de ser consciente de todo lo que te rodea. Cuando te concentras en lo que te falta, te pierdes de la belleza de lo que ya está allí. La gratitud te permite apreciar incluso las pequeñas cosas: el aroma de las flores, la sonrisa de un amigo, la calidez de una taza de té. Si miras a tu alrededor con los ojos del corazón, verás que hay mucho por lo que estar agradecida». La niña pensó por un momento y miró a su alrededor. El jardín de la abuela, lleno de flores coloridas, las aves que cantaban en los árboles y el brillo cálido del sol. Algo dentro de ella comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que, aunque había estado enfocada en lo que deseaba, había tantas cosas hermosas a su alrededor que, por alguna razón, nunca había valorado lo suficiente. «Tal vez no he estado mirando las cosas con los ojos del corazón, como dices», comentó la niña, comenzando a comprender lo que su abuela quería decirle. La abuela asintió con suavidad, feliz de ver que su nieta comenzaba a entender. Luego continuó: «La gratitud también nos enseña a ser pacientes con nosotras mismas. A veces deseamos que las cosas cambien rápidamente o que logremos nuestras metas de inmediato, pero el proceso también tiene un valor. Ser agradecida por cada paso, incluso por los desafíos, nos ayuda a mantener una actitud positiva. Cuando agradeces por lo que tienes y por lo que aprendes, incluso en los momentos difíciles, te das cuenta de que la vida es más rica de lo que pensabas». La niña estaba profundamente conmovida por las palabras de su abuela. Pensó en los momentos difíciles que había atravesado, en las veces que se había frustrado, y se dio cuenta de que, en esos momentos, también había lecciones valiosas. Aprendió que el simple acto de ser agradecida, de mirar a su alrededor y reconocer lo bueno, podía transformar su perspectiva. «Entonces, ¿la gratitud es algo que cambia la forma en que vemos todo?», preguntó la niña, con una nueva curiosidad en su voz. «Exactamente, querida», respondió la abuela, acariciando el cabello de la niña. «La gratitud tiene el poder de cambiar nuestra forma de ver el mundo. Cuando practicas la gratitud, te das cuenta de que cada día está lleno de regalos.
No se trata solo de agradecer lo grande, como los logros o las posesiones, sino de ver lo hermoso en lo pequeño, en lo cotidiano. La gratitud es la llave para abrir el corazón y vivir con plenitud. La niña sonrió, ahora comprendiendo la importancia de ser agradecida por lo que tenía. Decidió comenzar a practicar la gratitud todos los días, comenzando con las cosas simples, como el abrazo de su abuela, el sol en el cielo y la belleza de la naturaleza a su alrededor. Al hacerlo, sentía como su corazón se llenaba de paz. Abuela, creo que he entendido lo que me estás diciendo. A veces, solo necesitamos abrir los ojos para ver lo afortunados que somos. Gracias por ayudarme a ver eso. La abuela sonrió y abrazó a la niña, sintiendo el profundo sentido de conexión y comprensión que había crecido entre ellas. Recuerda siempre, querida, que la gratitud es un regalo que te das a ti misma. Y mientras más la practiques, más amor y paz atraerás a tu vida. A partir de ese momento, la niña comenzó a observar su vida con una nueva perspectiva. Aunque aún tenía sueños y deseos, entendió que ser agradecida por todo lo que ya tenía hacía que la vida fuera más rica y más significativa. Cada día, con cada pensamiento de gratitud, su corazón se llenaba más y más de luz, y pronto se dio cuenta de que no necesitaba buscar la felicidad en el futuro, sino que ya estaba presente en el ahora, en las pequeñas cosas que a menudo pasaban desapercibidas. Así, la niña aprendió que la gratitud no solo cambia nuestra visión del mundo, sino que transforma nuestras vidas de una manera profunda y duradera. Y mientras caminaba por el jardín, con su corazón lleno de gratitud, se sintió más conectada consigo misma y con todo lo que la rodeaba, sabiendo que la verdadera belleza de la vida estaba en ser consciente de los regalos que ya tenía. Capítulo 11. El coraje de seguir adelante. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el viento soplaba con fuerza, trayendo consigo la promesa de lluvia. La niña se encontraba frente a la ventana del dormitorio de su abuela, mirando hacia el jardín, donde las hojas de los árboles se movían al ritmo del viento. A pesar de la belleza de la tormenta que se avecinaba, había algo en su corazón que la inquietaba. Algo profundo y callado. La niña sabía que debía enfrentar ciertos miedos que había estado evitando, y la lluvia, con su llegada repentina, parecía una metáfora de esos miedos. La abuela, que había estado en la cocina preparando una taza de té, se acercó a la niña, notando su expresión pensativa. «¿Qué te sucede, querida?», preguntó con suavidad, posando una mano en su hombro. La niña se dio vuelta y la miró con una mezcla de ansiedad y duda. Había algo que había estado rondando en su mente, algo que sabía que debía confrontar, pero no estaba segura de cómo hacerlo. «Abuela, siento que tengo miedo. Hay cosas que quiero hacer, pero me asusta el hecho de fracasar. A veces me pregunto si soy lo suficientemente valiente como para intentarlo», respondió, su voz baja, como si el simple hecho de hablar de sus miedos la hiciera más vulnerable. La abuela la miró con compasión, sabiendo que esa era una etapa crucial en la vida de la niña. El miedo al fracaso es algo común, especialmente cuando se tienen grandes sueños o aspiraciones. Sin embargo, la abuela también sabía que, para poder crecer y aprender, era necesario enfrentar esos miedos. Todos tenemos miedo, querida. El miedo es algo natural que nos acompaña, y no hay nada de malo en sentirlo. Lo importante no es evitarlo, sino aprender a seguir adelante a pesar de él, dijo la abuela con una sonrisa tranquila. El coraje no significa no tener miedo, sino enfrentarlo con valentía, aunque el corazón tiemble. La niña miró a su abuela, buscando una respuesta más clara. Sabía que su abuela había vivido muchas experiencias y que seguramente había enfrentado más miedos de los que ella misma podía imaginar. La abuela parecía tan segura, tan serena, como si la vida no tuviera el poder de amedrentarla. Pero, abuela, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo seguir adelante cuando el miedo parece ser más fuerte que yo?, preguntó la niña, buscando algo más concreto en las palabras de la abuela. La abuela asintió, entendiendo la confusión de su nieta. Se sentó junto a ella y comenzó a hablar con suavidad. «Mira, querida, el miedo no desaparece de inmediato, y eso está bien. Pero cada vez que enfrentas algo que te asusta, te vuelves más fuerte. El primer paso es aceptar que tienes miedo, no negarlo. Cuando reconoces tu miedo, lo enfrentas directamente. A veces, el solo hecho de dar ese primer paso es suficiente para que el miedo pierda su poder sobre ti. Y después, sigue caminando, paso a paso, aunque sientas que todo está en tu contra. El coraje no es la ausencia de miedo,
sino la decisión de continuar a pesar de él. La niña asimilaba cada palabra, pero aún sentía la inseguridad apoderarse de ella. ¿Cómo podría dar el primer paso hacia lo que tanto temía? ¿Cómo podía ser valiente cuando su corazón palpitaba con dudas? ¿Cómo sabes cuándo dar ese primer paso, abuela?, preguntó, con un suspiro que reflejaba su incertidumbre. La abuela sonrió, como si estuviera recordando sus propios momentos de duda cuando era joven. El primer paso siempre es el más difícil, porque es cuando te enfrentas al miedo en su forma más cruda. Pero, a veces, es necesario. Si no das ese paso, nunca sabrás lo que podrías haber logrado. El coraje es como una semilla. Al principio es pequeña, pero si la cuidas, crece y se convierte en algo fuerte. No es necesario dar grandes saltos de inmediato, solo da el primer paso, y luego el siguiente. Al final, esos pequeños pasos te llevarán lejos. La niña cerró los ojos por un momento, intentando visualizar lo que la abuela le decía. Aunque sus piernas temblaban de miedo, algo dentro de ella le decía que debía intentar algo, aunque fuera algo pequeño. Quizá no tuviera todas las respuestas, pero si no lo intentaba, nunca sabría lo que podría lograr. Creo que entiendo, abuela, dijo la niña con una voz más decidida. No tengo que esperar a que el miedo desaparezca, solo tengo que seguir adelante, aunque sea con pasos pequeños. La abuela la miró con orgullo, sabiendo que su nieta había comprendido una de las lecciones más importantes de la vida. A veces, los miedos más grandes no se superan de una sola vez, pero lo que realmente importa es la voluntad de seguir adelante a pesar de ellos. Exactamente, querida. No importa lo que pase, lo importante es que sigas adelante. Recuerda que los grandes logros comienzan con pequeñas decisiones. Y cada vez que enfrentes tus miedos, te harás más fuerte, más valiente, y más capaz de superar cualquier obstáculo que encuentres en tu camino. La niña, aunque aún sentía una mezcla de nervios y emoción, comprendió que el coraje no era algo que viniera de la noche a la mañana. Era algo que se cultivaba con el tiempo, paso a paso. Al día siguiente, decidió enfrentar un miedo que había tenido por mucho tiempo: hablar en público frente a sus compañeros. Aunque su corazón latía rápido, recordó las palabras de su abuela y decidió que iba a intentarlo, a pesar del miedo. Sabía que el primer paso era el más difícil, pero también el más necesario. Esa noche, mientras se preparaba para el día siguiente, la niña se sintió extrañamente tranquila. El miedo seguía allí, pero ya no era un enemigo invisible. Ahora lo veía como un desafío que debía enfrentar. Y aunque no sabía qué sucedería, algo dentro de ella le decía que podía seguir adelante. Después de todo, ya había dado el primer paso hacia la valentía. Así, la niña comenzó a entender que el coraje no era la ausencia del miedo, sino la voluntad de avanzar a pesar de él. Y con cada paso que daba, su confianza crecía, como una flor que poco a poco se abre al sol. Capítulo 12. La sabiduría del silencio. El día había comenzado con una luz suave que se filtraba a través de las hojas del árbol, creando sombras danzantes sobre el suelo del jardín. La niña estaba sentada en su rincón favorito, donde las flores crecen en un pequeño círculo alrededor de un banco de madera envejecido. A su lado, su abuela, que siempre encontraba consuelo en la tranquilidad, observaba el paisaje con una calma profunda, como si estuviera en sintonía con la quietud del entorno. La niña, sin embargo, se encontraba inquieta, como si algo estuviera dando vueltas en su mente, algo que no lograba poner en palabras. Había pasado el día en la escuela, y, aunque todo parecía ir bien, sentía una sensación extraña. Había tanto ruido en su vida, tanto ajetreo, tanto de qué ocuparse y pensar, que no lograba escuchar con claridad lo que realmente sentía. Finalmente, se volvió hacia su abuela, que la miraba con una mirada tranquila, como si ya supiera lo que estaba por decir. Abuela, ¿alguna vez te has sentido tan llena de pensamientos y de cosas que hacer que te resulta difícil escuchar tu propio corazón?, preguntó la niña, con la voz un poco quebrada por la confusión interna que sentía. La abuela asintió lentamente, como si esas palabras fueran familiares para ella, algo que también había experimentado a lo largo de su vida. La abuela no se apresuró a responder de inmediato. En lugar de eso, se quedó en silencio por unos momentos, como si estuviera permitiendo que las palabras de la niña se asentaran en el aire, creando el espacio adecuado para la reflexión. Finalmente, la abuela habló, con voz suave y serena. En este mundo lleno de ruido y distracción,
a veces olvidamos lo valioso que es el silencio. Cuando tienes tanto en tu mente, tantos pensamientos, emociones y preocupaciones, es fácil perderte en todo eso. El silencio, mi querida, no es solo la ausencia de ruido, sino un espacio en el que puedes escuchar lo que realmente importa. Es un refugio para el alma. A través del silencio, podemos encontrar las respuestas que buscamos dentro de nosotros mismos. La niña escuchó atentamente, pero no estaba segura de comprender completamente lo que su abuela quería decir. Estaba acostumbrada a vivir en un mundo de actividad constante, con la escuela, las tareas, las expectativas de los demás y los pensamientos que no dejaban de correr en su cabeza. ¿Cómo podía encontrar paz en el silencio cuando todo a su alrededor parecía tan ruidoso? Pero, abuela, ¿cómo puedo encontrar ese silencio cuando siempre hay algo que hacer, o algo que pensar, o incluso alguien con quien hablar? Preguntó la niña, sintiendo que su vida estaba demasiado llena de ruido como para detenerse. La abuela sonrió de una manera comprensiva, entendiendo la inquietud de su nieta. Era una inquietud que ella misma había experimentado cuando era joven, y sabía que encontrar ese espacio de silencio no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Pero también sabía que era necesario. El silencio no siempre significa estar completamente callado. A veces, el silencio está en nuestra mente, en la forma en que dejamos de preocuparnos por el futuro o de aferrarnos al pasado. Es un espacio donde podemos dejar ir las preocupaciones, donde podemos simplemente ser. A veces, el simple acto de respirar profundamente, de cerrar los ojos y permitir que el mundo se desvanezca por un momento, puede crear el silencio que necesitas para escuchar tu propio corazón. La niña cerró los ojos por un momento, tratando de imaginar lo que su abuela le estaba diciendo. Era difícil, porque su mente estaba constantemente en movimiento. Pensaba en los amigos, las tareas, los planes para el futuro. ¿Cómo podía encontrar calma en medio de todo eso? Entonces, el silencio tiene algo que ver con ¿cómo nos conectamos con nosotras mismas? Preguntó la niña, como si comenzara a entender un poco más lo que su abuela quería enseñarle. La abuela asintió con una expresión de aprobación. Exactamente, querida. El silencio es como una ventana a nuestro interior. Nos ayuda a escuchar nuestros pensamientos, a entender nuestros sentimientos y a conectar con lo que realmente somos. Cuando estamos tan ocupados, tan enfocados en el ruido del mundo exterior, perdemos la oportunidad de escucharnos a nosotras mismas. Y, a veces, es en esos momentos de silencio cuando encontramos las respuestas a las preguntas más profundas que tenemos. La niña se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de su abuela. Aunque el mundo a su alrededor seguía siendo tan ruidoso como siempre, algo dentro de ella comenzó a entender que podía encontrar paz en medio de ese caos. Tal vez, en lugar de huir de sus pensamientos y emociones, podía aprender a enfrentarlos, a escucharlos sin miedo. Al hacerlo, podría encontrar una mayor claridad y comprensión. La abuela, observando a su nieta, sabía que había algo más que necesitaba entender. El silencio no solo era una forma de conectarse con uno mismo, sino también de conectarse con los demás y con el mundo que nos rodea. A veces, en medio del ruido, también encontramos el espacio para escuchar a los demás, añadió la abuela. Muchas veces, el mejor regalo que podemos dar es simplemente estar presentes, sin hablar, sin tratar de resolver todo, solo escuchando. El silencio crea un vínculo profundo entre las personas, porque les permite escuchar el corazón del otro, sin distracciones. La niña asintió lentamente, sintiendo una nueva apreciación por el silencio, no solo como una pausa en la actividad, sino como una forma de conexión más profunda, tanto consigo misma como con los demás. Decidió que, al menos por unos minutos cada día, buscaría ese silencio. Tal vez podría hacerlo mientras caminaba por el jardín, o sentada en su rincón favorito, cerrando los ojos y dejando que el mundo se desvaneciera por un rato. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la niña se tumbó en su cama con los ojos cerrados y respiró profundamente. Aunque el sonido de la lluvia golpeaba suavemente la ventana, dentro de ella había un espacio de paz, un espacio donde podía estar sola con sus pensamientos, un lugar donde podía escuchar su propio corazón. La niña comprendió que, a veces, el mayor regalo que podemos darnos es el silencio. No como una ausencia de todo, sino como un espacio lleno de posibilidades, un lugar donde podemos descubrir lo que realmente importa y escuchar la sabiduría que reside dentro de nosotros mismos. Y con esa comprensión, se quedó dormida,
sabiendo que el silencio era, en muchos sentidos, su aliado en el viaje hacia el autoconocimiento y la paz interior. Capítulo 13. La fuerza de la paciencia. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un suave tono naranja. La niña se encontraba sentada en el banco de madera, observando la puesta de sol con una expresión pensativa. Había algo en su interior que se sentía inquieto, como si estuviera esperando algo, pero no sabía exactamente qué. En su vida, las cosas no siempre ocurrían de inmediato. A veces las respuestas a sus preguntas no llegaban rápido, ni tampoco lo hacían las soluciones a los problemas que encontraba. Esto la dejaba con una sensación de frustración, y era algo que la abuela notaba, aunque la niña no lo dijera directamente. La abuela, que había estado trabajando en el jardín, se acercó a ella con pasos suaves, como siempre, con una sonrisa serena que transmitía paz. ¿Qué piensas, querida?, preguntó la abuela, sentándose junto a ella en el banco. La niña suspiró profundamente antes de responder. Abuela, a veces siento que las cosas no avanzan lo suficientemente rápido. Hay cosas que quiero hacer, pero parece que no estoy logrando nada. ¿Por qué tengo que esperar tanto? Me siento impaciente. Todo toma tiempo, y no sé si puedo esperar tanto. La abuela la miró con dulzura, sabiendo que esa era una de las lecciones más difíciles de aprender, la paciencia. La niña, como todos los jóvenes, deseaba ver resultados inmediatos. En un mundo que siempre va tan rápido, la espera se siente como una carga. Pero la abuela también sabía que la paciencia no solo era una virtud, sino una fuerza poderosa que ayuda a las personas a perseverar en momentos de incertidumbre. La paciencia, querida, es una cualidad que muchas veces no entendemos hasta que la necesitamos. Vivimos en un mundo que nos impulsa a hacer todo rápido, pero en muchas ocasiones, lo que realmente importa no se logra de inmediato, dijo la abuela, mientras acariciaba una de las flores que crecía cerca del banco. La niña la miró con curiosidad. Sabía que su abuela siempre tenía una respuesta sabia para todo, pero aún no entendía cómo podía esperar algo que deseaba con tanta intensidad. Pero abuela, ¿cómo puedo aprender a esperar si siempre quiero que las cosas pasen ahora mismo? ¿Cómo encuentro paz en la espera? La abuela sonrió suavemente, como si ya supiera que esta pregunta llegaría. Se acomodó mejor en el banco y comenzó a hablar con calma, el tono de su voz tan suave como la brisa que acariciaba su rostro. La paciencia no es solo esperar sin hacer nada. No es resignarse a la inactividad. La paciencia es aprender a confiar en el proceso, en que todo tiene su momento, y que a veces lo que más vale en la vida toma tiempo. La paciencia es una semilla que plantamos, y aunque no vemos el crecimiento inmediato, sabemos que, si cuidamos esa semilla, eventualmente dará frutos. La niña reflexionó sobre esas palabras, pero algo dentro de ella seguía resistiéndose. Parecía difícil entender que el tiempo podía ser un aliado en lugar de un obstáculo. Entonces, ¿significa que no debo apresurarme? ¿Que debo confiar en que las cosas sucederán cuando tengan que suceder, incluso si no las veo ahora mismo? Preguntó, buscando claridad en lo que su abuela le decía. La abuela asintió, su expresión calmada pero firme. Exactamente. La paciencia es tener la confianza de que todo llega a su debido tiempo. Pero también es importante recordar que no estamos esperando de brazos cruzados. Mientras esperas, debes seguir aprendiendo, creciendo y cultivando lo que deseas. La paciencia no significa quedarse quieto, sino que es un ejercicio de confiar en el proceso y seguir avanzando, incluso cuando no ves los resultados inmediatos. La niña comenzó a comprender que, en realidad, la paciencia no significaba pasividad, sino más bien persistencia tranquila. Era un equilibrio entre seguir adelante con lo que se tenía, pero sin apresurar el resultado. Como cuando siembras una semilla, puedes regarla, cuidar la tierra y darle luz, pero no puedes acelerar el proceso de crecimiento. Solo debes confiar en que, con el tiempo, esa semilla se convertirá en una planta fuerte. Pero, ¿cómo puedo saber cuándo es el momento de esperar y cuándo debo actuar?, preguntó la niña, ya empezando a ver que había un lugar para la acción y un lugar para la espera. La abuela le dedicó una mirada profunda, como si estuviera buscando la respuesta en su interior. La clave es la sabiduría interna. Con el tiempo, aprendes a escuchar tu corazón, a sentir cuándo es el momento de dar un paso hacia adelante y cuándo es el momento de hacer una pausa. La paciencia no es solo esperar sin hacer nada,
sino hacer lo que está a tu alcance y luego confiar en que lo que deseas llegará en el momento adecuado. Algunas cosas toman tiempo, y aprender a esperar es una parte vital de la vida. La niña pensó en esas palabras mientras observaba una pequeña flor que se abría lentamente ante sus ojos. Cada pétalo se desplegaba con el paso del tiempo, mostrando su belleza única, algo que no podría haber sucedido apresuradamente. Creo que entiendo, abuela. La paciencia es también una forma de confiar, de saber que cada momento tiene su propósito, dijo la niña, mientras observaba la flor en silencio, sintiendo cómo la paciencia comenzaba a sembrarse en su corazón. La abuela sonrió, satisfecha con la comprensión de su nieta. Así es, querida. Cuando aprendas a cultivar la paciencia, descubrirás que la vida misma es un proceso hermoso que se despliega a su propio ritmo. Lo que parece tardar mucho, a menudo es lo que más vale. La paciencia nos enseña a no apresurarnos, a ser conscientes de cada momento y a ver el mundo con una perspectiva más amplia. No tienes que forzar las cosas. Todo llegará cuando tenga que llegar, y cuando lo haga, te sorprenderás de lo mucho que has aprendido en el camino. La niña asintió, entendiendo que la impaciencia solo traía frustración y que aprender a esperar, con esperanza y confianza, era una forma de encontrar paz en el proceso. Con una nueva serenidad en su corazón, decidió que, en lugar de sentirse ansiosa por lo que aún no había llegado, se concentraría en disfrutar del camino y de los pequeños avances que ya había hecho. Sabía que el tiempo, al final, sería su aliado. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la niña cerró los ojos con una sensación de calma. Aprendió que la paciencia no solo se trataba de esperar, sino de confiar y seguir trabajando hacia lo que deseaba, sin apresurarse ni temer el tiempo. Y, por primera vez, se dio cuenta de que el tiempo, en realidad, nunca era el enemigo, sino un maestro que le enseñaba las lecciones más valiosas de la vida. Capítulo 14. La magia de los pequeños gestos. El sol de la tarde brillaba suavemente sobre el jardín, creando destellos dorados sobre las hojas de los árboles. La niña, siempre tan observadora, se encontraba sentada cerca del pequeño arroyo que cruzaba el campo detrás de la casa de su abuela. Los sonidos del agua al fluir entre las piedras creaban una melodía tranquila, que parecía envolver el espacio en una paz profunda. Mientras miraba el curso del arroyo, la niña pensaba en todo lo que había aprendido hasta ahora, en los miedos que había enfrentado, las lecciones sobre paciencia y la importancia del silencio. De repente, la abuela apareció junto a ella, como siempre, con su andar pausado y su sonrisa reconociendo la quietud de su nieta. En sus manos llevaba una cesta pequeña con flores que había recogido en el jardín. He recogido algunas flores para ti, querida, dijo la abuela, sentándose a su lado y ofreciendo la cesta llena de delicadas flores. La niña la miró con una sonrisa tímida y aceptó las flores con gratitud. Gracias, abuela. Son hermosas, respondió, sintiendo una pequeña chispa de alegría al recibir el regalo tan sencillo. La abuela observó a su nieta con una mirada comprensiva, como si quisiera ayudarla a ver algo más allá de lo obvio. Sabía que las grandes lecciones a veces llegaban a través de los gestos más pequeños. Sabes, querida, a menudo pensamos que para hacer una diferencia, debemos hacer grandes cosas. Pero en realidad, son los pequeños gestos los que crean la magia en el día a día. A veces, un simple acto de bondad, una palabra amable o una sonrisa pueden tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos, dijo la abuela con una voz suave, mientras miraba las flores en la cesta. La niña la miró, algo confundida, sin comprender del todo lo que su abuela quería decir. ¿Cómo puede un pequeño gesto hacer una gran diferencia, abuela? El mundo parece tan grande, y a veces me siento pequeña frente a todo lo que hay por hacer. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar las cosas?, preguntó, sintiendo una mezcla de dudas y curiosidad. La abuela sonrió con ternura, sabiendo que esas preguntas eran parte de un proceso de crecimiento. Como la niña había aprendido en sus propios desafíos, no siempre es necesario hacer grandes cambios para marcar la diferencia. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer algo pequeño que puede transformar el mundo de alguien más. No es necesario hacer gestos grandiosos o esperar a tener una gran audiencia. A veces, basta con una palabra amable, una mano amiga, o incluso una escucha atenta. Los pequeños gestos se multiplican, y a menudo tienen un efecto más profundo de lo que podemos ver a simple vista. Como estas flores, dijo, levantando la cesta. Son sencillas, pero llenas de belleza, y aunque quizás no puedan cambiar el mundo entero,
tienen el poder de alegrar un día y de traer sonrisas a quienes las reciben. La niña pensó en esto mientras miraba las flores que ahora tenía en sus manos. Nunca antes había pensado en la vida de esa manera. Estaba acostumbrada a pensar que solo los grandes actos importaban. Pero ahora comenzaba a comprender que los gestos más simples eran los que realmente tejían el hilo de las conexiones humanas. Entonces, ¿las pequeñas cosas realmente importan tanto como las grandes?, preguntó la niña, su voz llena de una nueva curiosidad. La abuela asintió lentamente. Así es, querida. La verdadera magia de la vida se encuentra en esos pequeños momentos que a menudo pasamos por alto. La forma en que le dices gracias a alguien, cómo ayudas a un amigo sin esperar nada a cambio, o incluso cómo te detienes un momento para escuchar a alguien que necesita hablar. Esos pequeños actos construyen un mundo mejor, sin que muchas veces nos demos cuenta. La magia no está en la grandiosidad de un gesto, sino en la sinceridad de la intención. La niña se quedó en silencio, dejando que las palabras de su abuela calaran profundamente en su corazón. A veces, la vida parecía estar llena de presiones para hacer grandes cosas, pero ahora entendía que no era necesario hacer todo de manera espectacular. Los pequeños gestos, esas muestras de amor y bondad que surgían de manera natural, eran las que realmente marcaban la diferencia. Entonces, abuela, ¿puedo hacer algo pequeño todos los días para mejorar las cosas a mi alrededor?, preguntó la niña, con un tono más decidido, como si hubiera encontrado una nueva forma de ver su propósito. La abuela la miró, con orgullo brillando en sus ojos. Claro que sí, querida. Todos los días tienes la oportunidad de hacer algo pequeño, algo sencillo, pero significativo. Puede ser tan simple como ofrecer una sonrisa a alguien que parece triste, ayudar a un compañero con sus tareas, o incluso dar las gracias por algo tan cotidiano como una comida. Los pequeños gestos, cuando se repiten, crean un ciclo de bondad y amor que se extiende mucho más allá de lo que podemos ver. Y eso, querida mía, es la verdadera magia de la vida. La niña sonrió, sintiendo una calidez en su corazón. Algo dentro de ella había cambiado. Ahora entendía que no era necesario esperar a un momento grandioso para hacer algo importante. Podía empezar hoy, con algo tan simple como ser amable y agradecida, y con eso contribuir a un mundo más hermoso y lleno de magia. Con una nueva sensación de propósito, la niña decidió que, a partir de ese día, comenzaría a prestar más atención a los pequeños gestos de su vida. Aunque parecieran insignificantes a primera vista, ella sabía que esos momentos serían los que realmente importaban. Y así, con una sonrisa, miró las flores que había recibido de su abuela, sabiendo que ese pequeño gesto de amor era solo el comienzo de algo mucho más grande. Esa tarde, mientras se dirigía al interior de la casa, la niña se dio cuenta de lo importante que era cada acción, por pequeña que fuera. Y a medida que pasaban los días, comenzó a encontrar más momentos en los que podía practicar esos pequeños gestos. Un por favor, una escucha atenta, una sonrisa sincera. En esos momentos sencillos, descubrió que se encontraba más conectada con los demás y, sobre todo, consigo misma. Porque, al final, como su abuela le había enseñado, la magia no siempre está en los grandes actos, sino en los pequeños gestos llenos de amor y de intención. Y así, con cada uno de esos pequeños gestos, la niña comenzó a comprender que la verdadera grandeza de la vida estaba en lo simple y en lo cercano, en esos momentos que creaban una red invisible de bondad y amor que unía a todos en su camino. Capítulo 15. El regalo de la sabiduría. La tarde se había instalado suavemente sobre el jardín, cubriendo todo con una luz dorada que parecía envolver el mundo entero. La niña, ya mucho más madura y reflexiva, caminaba junto a su abuela por el sendero que bordeaba la casa. A sus pies, las hojas caídas crujían con el paso, y el aroma de la tierra húmeda llenaba el aire. Había algo en esa calma que hacía que la niña se sintiera tranquila, como si todo en el mundo estuviera en su lugar. Su abuela caminaba con paso lento, como si no tuviera prisa, disfrutando de cada momento. Aunque el tiempo había dejado huellas en su rostro y en sus manos, la niña veía la luz de la sabiduría en sus ojos, una luz que parecía provenir de un lugar profundo, lleno de experiencias y de aprendizajes. En el último tiempo, la niña había estado pensando mucho en las enseñanzas de su abuela, sobre el silencio, la paciencia, los pequeños gestos de bondad. Había comenzado a practicar cada una de esas lecciones, y aunque a veces aún se sentía insegura o impaciente, sentía que algo dentro de ella había cambiado.
Era como si las palabras de su abuela se hubieran convertido en pequeñas semillas que habían comenzado a crecer dentro de su corazón. Abuela, he estado pensando mucho en todo lo que me has enseñado, dijo la niña, deteniéndose un momento y mirando a su abuela con una sonrisa tranquila. Gracias por ser siempre tan sabia y paciente conmigo. He aprendido tanto de ti, y quiero que sepas lo importante que eres para mí. La abuela la miró con dulzura, como siempre, pero esta vez había algo en su mirada que parecía aún más profundo, como si estuviera viendo algo más allá de la niña, algo que solo ella podía comprender. Querida, las lecciones que te he dado son simples, pero poderosas. La sabiduría no está en las respuestas complejas, sino en la capacidad de escuchar, de aprender de la vida y de cada experiencia. Tienes dentro de ti todo lo que necesitas para ser feliz y estar en paz. Solo debes confiar en ti misma y en el camino que la vida te ha ofrecido, dijo la abuela con voz serena, mientras tomaba la mano de la niña y la guiaba hacia un banco cercano. Ambas se sentaron en el banco, bajo la sombra de un árbol frondoso. La niña sentía una paz profunda en su interior, como si todo lo aprendido se hubiera integrado finalmente en su ser. Y aunque sabía que aún tenía mucho por aprender, comprendía que su vida no era una carrera, sino un proceso continuo de descubrimiento y crecimiento. Abuela, ¿cómo encontraste la sabiduría que tienes? ¿Cómo llegaste a entender todo esto? Preguntó la niña, llena de admiración por la calma y el entendimiento de su abuela. La abuela sonrió con una ligera sonrisa nostálgica. La sabiduría no llega de un día para otro. Se construye poco a poco, con el tiempo, con los errores, con las alegrías y las penas. Cada experiencia, cada conversación, cada momento de soledad, me enseñó algo. Pero lo más importante es aprender a observar. Observar el mundo con ojos abiertos y el corazón dispuesto a comprender. La sabiduría llega cuando uno aprende a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Y cuando uno se permite aprender de los demás, de la naturaleza, de las pequeñas cosas. La niña miró a su alrededor, observando el suave balanceo de las hojas, el cantar de los pájaros, el murmullo del viento. De repente, algo hizo clic dentro de ella. La sabiduría no solo se encontraba en grandes enseñanzas o en libros llenos de palabras, sino en todo lo que estaba a su alrededor. En la naturaleza, en las personas, en los gestos cotidianos. La abuela, con su vida llena de experiencias, había aprendido a escuchar y a ver más allá de lo obvio. Creo que empiezo a entender, dijo la niña, mirando fijamente el cielo azul que se desvanecía en tonos rosas y naranjas. La sabiduría está en ser consciente de lo que nos rodea, en aprender de cada momento, en escuchar con el corazón. La abuela asintió, satisfecha con la reflexión de su nieta. Exactamente, querida. Y no olvides que la sabiduría no es solo para ser almacenada en la mente, sino para ser compartida. Es un regalo que debemos pasar a los demás. Así, el ciclo continúa, y lo que aprendemos se transmite a quienes vienen después de nosotros. Así es como el conocimiento y el amor se propagan, a través de los pequeños gestos, las palabras sencillas y las acciones del día a día. La niña se quedó en silencio, asimilando esas últimas palabras. Al principio había pensado que la sabiduría era algo lejano, algo que solo los más grandes poseían. Pero ahora entendía que todos podían aprenderla y compartirla. La sabiduría no era algo que se tuviera, sino algo que se vivía y se transmitía, una cadena que nunca se rompía si se compartía con amor. Abuela, me has dado un regalo muy especial, dijo la niña, mirando a su abuela con una gratitud profunda. Gracias por mostrarme lo importante que es vivir con el corazón abierto, por enseñarme a escuchar, a ser paciente y a confiar en mí misma. La abuela sonrió suavemente, con los ojos brillando de orgullo. No es necesario que me agradezcas, querida. El mayor regalo es que hayas aprendido a ver el mundo con nuevos ojos, con una nueva comprensión. La vida tiene mucho que ofrecer, y tú estás en el camino correcto. Siempre recuerda que la verdadera sabiduría está en vivir con un corazón amable y una mente abierta. La niña abrazó a su abuela con cariño, sabiendo que, a partir de ese momento, llevaba consigo todo lo que había aprendido. Aunque el camino de la vida era largo y lleno de desafíos, ella ahora tenía las herramientas para enfrentar lo que viniera, no con miedo, sino con una mente serena y un corazón lleno de sabiduría. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, la niña y la abuela se quedaron sentadas juntas en silencio, saboreando el momento, sabiendo que la vida siempre tendría algo nuevo que enseñarles,
pero que, mientras estuvieran juntas, todo sería mucho más fácil de comprender. Y así, con la tranquilidad que solo la sabiduría puede otorgar, el capítulo de su vida continuaba, lleno de promesas y de pequeños gestos, de amor y de aprendizaje, como un viaje que nunca termina. Y así, con el corazón lleno de sabiduría y gratitud, la niña comprendió que la vida se construye con pequeños gestos, paciencia y amor. Gracias a su abuela, aprendió que el verdadero valor está en lo simple y lo cercano, en los momentos compartidos y en las lecciones cotidianas. Si te ha gustado este viaje a través de las palabras de Hans Christian Andersen, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias llenas de magia y enseñanzas. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ti. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria.